Los católicos son idólatras, no cristianos, acusa un pastor. Pero el padre Luis lo deja sin respuestas. El 17 de agosto de 2025 amaneció despejado en Caracas. Las calles de la capital venezolana comenzaban a llenarse con el bullicio matutino, mientras el padre Luis Eduardo Toro conducía hacia el Centro de Convenciones Santa Mónica en Las Mercedes. A las 9 de la mañana tendría lugar una de sus conferencias de apologética católica, esta vez con un tema particularmente relevante: la verdadera naturaleza del cristianismo católico. El salón principal del centro de convenciones se había transformado en un escenario perfecto para el evento. Más de 800 personas ocupaban las butacas rojas del auditorio, creando un mar de expectación. Entre los asistentes se mezclaban católicos devotos, curiosos de diferentes denominaciones y algunos escépticos que habían llegado atraídos por la reputación del sacerdote venezolano. El padre Luis había ganado reconocimiento internacional por su capacidad para defender la doctrina católica con argumentos sólidos y referencias bíblicas precisas. Sus videos en redes sociales alcanzaban millones de visualizaciones, y sus debates con pastores protestantes se habían vuelto legendarios en los círculos apologéticos latinoamericanos. A las 9 en punto, el padre Luis subió al escenario. Su presencia comandaba respeto inmediato. Sin perder tiempo en formalidades innecesarias, comenzó su exposición con la autoridad de quien domina profundamente las Sagradas Escrituras. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a abordar una de las acusaciones más frecuentes que se hacen contra la Iglesia Católica: que somos idólatras, que no somos verdaderos cristianos, que hemos desviado el mensaje original de Cristo. Comenzó el padre Luis con voz firme y clara, que llegaba hasta el último rincón del auditorio. Esta mañana vamos a demostrar con la Biblia en la mano que estas acusaciones no solo son falsas, sino que revelan un desconocimiento profundo de las Sagradas Escrituras y de la historia del cristianismo primitivo. Entre la audiencia, en la quinta fila, un hombre de unos 40 años vestido con traje oscuro tomaba notas meticulosamente. Era el pastor Roberto Mendoza, líder de la Iglesia Evangélica Palabra de Vida, una congregación que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años en el oeste de Caracas. Mendoza había llegado con una misión específica: desafiar públicamente al padre Luis y exponer lo que él consideraba las herejías católicas ante una audiencia masiva. El pastor Mendoza había estudiado teología en el Seminario Bautista de Maracay y posteriormente había completado una maestría en estudios bíblicos en una universidad evangélica de Colombia. Su iglesia se caracterizaba por un crecimiento agresivo, principalmente a través de la conversión de católicos que, según él, finalmente conocían la verdad del evangelio puro. La veneración de imágenes es clara y llanamente idolatría, continuó el padre Luis, anticipándose a las objeciones más comunes. Pero hay una diferencia fundamental entre adorar una imagen y venerar a quien la imagen representa. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios que prohíbe las imágenes en Éxodo 20, versículo 4, ordena la construcción de querubines de oro en Éxodo 25, versículos 18 al 20. El argumento era demoledor en su simplicidad. El padre Luis había desarrollado una metodología única: usar exclusivamente las Escrituras para defender cada práctica católica, removiendo así el principal fundamento de las críticas protestantes. Si Dios prohibiera absolutamente cualquier representación, ¿por qué ordenó hacer estas figuras para el Arca de la Alianza? La respuesta es clara: Dios prohíbe la adoración de ídolos, no la creación de imágenes con propósitos legítimos. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Muchos católicos presentes habían enfrentado estas mismas acusaciones de familiares o vecinos protestantes y finalmente escuchaban una respuesta bíblica sólida. El pastor Mendoza sintió que era el momento perfecto para intervenir. Se puso de pie lentamente, generando un silencio expectante en el auditorio. Su estrategia era simple pero efectiva: atacar no solo las prácticas católicas, sino la legitimidad misma de la Iglesia Católica como institución cristiana. «Disculpe, padre», dijo Mendoza con voz fuerte que cortó el aire del auditorio. «Con todo respeto, ¿puedo hacer una pregunta?». El padre Luis no mostró sorpresa alguna. Había enfrentado interrupciones similares en docenas de conferencias anteriores. Su experiencia le había enseñado que estos momentos, aunque incómodos, podían convertirse en las mejores oportunidades para clarificar la verdad. «Por supuesto, hermano. Este es un espacio de diálogo respetuoso», respondió el padre Luis manteniendo un tono sereno pero firme. «Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy pastor de la Iglesia Evangélica Palabra de Vida. Mi pregunta es directa. ¿Cómo puede usted afirmar que los católicos son cristianos cuando adoran imágenes, rezan a María en lugar de a Jesús y siguen tradiciones humanas que contradicen claramente la palabra de Dios?» La pregunta cayó como una bomba en el auditorio.
Algunos católicos presentes mostraron signos de incomodidad, mientras otros se enderezaron en sus asientos, ansiosos por escuchar la respuesta de su defensor. El pastor Mendoza había logrado lo que quería: convertir la conferencia en un debate público. El padre Luis permaneció inmóvil por unos segundos, no por nerviosismo, sino por reflexión estratégica. Había enfrentado ataques similares cientos de veces, pero cada situación requería un enfoque específico. Este pastor parecía más preparado que el promedio, y su pregunta había sido formulada deliberadamente para generar máximo impacto. Pastor Mendoza, le agradezco su pregunta porque me permite abordar exactamente los malentendidos más comunes sobre la fe católica, comenzó el padre Luis con una sonrisa genuina. Pero antes de responder, me gustaría hacerle una pregunta a usted. El intercambio había comenzado oficialmente. Lo que había empezado como una conferencia sobre apologética católica se estaba convirtiendo rápidamente en un debate teológico en vivo, con 800 personas como testigos. Pastor, usted dice que los católicos adoramos imágenes. ¿Podría citar exactamente qué versículo bíblico define la adoración como simplemente arrodillarse ante algo o pedir intercesión? La pregunta del padre Luis era táctica y precisa. Estaba invirtiendo la carga de la prueba, obligando al pastor a justificar bíblicamente sus acusaciones en lugar de simplemente lanzarlas al aire. El pastor Mendoza no había esperado esta maniobra. Había llegado preparado para atacar, no para defender sus premisas básicas. Sin embargo, su orgullo no le permitía retroceder ante una audiencia tan numerosa. La Biblia es clara en Isaías 44, versículos 9 al 20, donde condena la fabricación de ídolos. Y en Hechos 10, versículos 25 y 26, cuando Cornelio se arrodilla ante Pedro, el apóstol lo levanta diciendo que él también es solo un hombre. Excelente referencia, pastor, respondió el padre Luis sin perder el ritmo. Pero analicemos esos textos en contexto. En Isaías se condena específicamente a quienes hacen ídolos para adorarlos como dioses. ¿Acaso los católicos creemos que nuestras imágenes son dioses? ¿O las usamos como ventanas hacia el cielo, como recordatorios de los santos que ya están con Cristo? El auditorio estaba completamente silencioso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra tenía peso. Cada argumento podía inclinar la balanza de la confrontación intelectual que se estaba desarrollando. Y en cuanto al episodio de Pedro y Cornelio, continuó el padre Luis, Pedro rechaza la adoración porque Cornelio estaba tratándolo como a un dios. Pero el mismo Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, nos dice: honren a todos, amen la fraternidad, teman a Dios, honren al Rey. ¿Ve la diferencia entre honrar y adorar? El pastor Mendoza comenzó a darse cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. El padre Luis no solo conocía las escrituras de memoria, sino que tenía una capacidad extraordinaria para conectar textos aparentemente dispares y crear argumentos cohesivos en tiempo real. Pero ustedes rezan el Ave María, rezan el rosario, invocan a los santos, insistió Mendoza tratando de recuperar terreno. ¿Dónde en la Biblia se nos dice que debemos hacer esto? Excelente pregunta, pastor. Démosle a la Biblia la oportunidad de responder, dijo el padre Luis abriendo su Biblia con un movimiento fluido. En Lucas 1, versículos 42 al 43, Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso los católicos más preparados estaban aprendiendo conexiones que nunca habían considerado. ¿Se da cuenta, pastor? Las primeras palabras del Ave María no son invención católica. Son las palabras exactas del Espíritu Santo a través de Isabel. Y en cuanto a la intercesión de los santos, en Apocalipsis 5, versículo 8, Juan ve a los 24 ancianos ofreciendo a Dios las oraciones de los santos. Si los santos en el cielo pueden ofrecer nuestras oraciones a Dios, ¿no es lógico que podamos pedirles su intercesión? El pastor Mendoza sintió que el terreno se movía bajo sus pies. Cada uno de sus ataques estaba siendo no solo respondido, sino convertido en una demostración de la solidez bíblica de las prácticas católicas. Y hablando de tradiciones humanas, continuó el padre Luis aprovechando el momentum, me gustaría preguntarle algo, pastor. ¿En qué versículo bíblico encuentra usted la doctrina de solo la Escritura? ¿Dónde dice la Biblia que ella misma es la única autoridad para la fe cristiana? La pregunta era devastadora. El pastor Mendoza había basado toda su teología en el principio de sola Escritura, pero ahora se enfrentaba al hecho incómodo de que este principio no aparece explícitamente en ninguna parte de las Escrituras. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
respondió Mendoza, pero su voz había perdido parte de su confianza inicial. Correcto, pastor. Dice que es útil, no que sea suficiente o exclusiva. En el mismo pasaje, Pablo le dice a Timoteo que se mantenga en lo que ha aprendido y de quién lo ha aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo mismo, a través de la tradición oral. De hecho, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 15, Pablo explícitamente dice: manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. El intercambio había durado apenas 15 minutos, pero el pastor Mendoza ya sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Sus acusaciones más poderosas habían sido sistemáticamente desarmadas con las mismas escrituras que él creía conocer. Pero ustedes llaman padre a sus sacerdotes, cuando Jesús claramente dice en Mateo 23, versículo 9, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo, lanzó Mendoza en un último intento de recuperar la iniciativa. El padre Luis sonrió ligeramente. Esta era una de las objeciones más comunes y también una de las más fáciles de refutar. Pastor, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y cómo lo llaman ellos? Papá, por supuesto. Entonces, según su interpretación de Mateo 23, versículo 9, sus propios hijos están desobedeciendo a Jesús cada vez que lo llaman papá. Un murmullo de comprensión y algunas risas nerviosas recorrieron el auditorio. La lógica era irrefutable. La respuesta es obvia, pastor. Jesús está condenando la hipocresía de los fariseos que buscaban títulos para alimentar su orgullo. No está prohibiendo el uso natural de la palabra padre. Pablo mismo se llama padre de los corintios en 1 Corintios 4, versículo 15. Aunque tengan 10,000 pedagogos en Cristo, no tienen muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, los engendré en Cristo Jesús. El pastor Mendoza se encontró completamente desarmado. Cada una de sus objeciones había sido no solo respondida, sino convertida en una oportunidad para demostrar la coherencia bíblica de las enseñanzas católicas. El reloj del auditorio marcaba las 9:35 de la mañana. En apenas 35 minutos, lo que había comenzado como una conferencia había evolucionado hacia un debate que estaba exponiendo las profundas diferencias entre la apologética católica y la protestante. Pero esto era solo el comienzo. El pastor Mendoza había llegado con una agenda completa, y aunque sus primeros ataques habían fracasado, no estaba dispuesto a rendirse ante una audiencia que incluía miembros de su propia congregación. El pastor Mendoza respiró profundamente antes de lanzar su siguiente ofensiva. Había venido preparado con lo que consideraba sus argumentos más devastadores, y aunque los primeros intercambios no habían salido como esperaba, confiaba en que las siguientes acusaciones pondrían al padre Luis en una posición imposible de defender. Padre, dejemos de lado las cuestiones menores y vayamos al corazón del problema, dijo Mendoza elevando la voz para asegurarse de que toda la audiencia lo escuchara claramente. Los católicos adoran a María. La llaman Reina del Cielo, Madre de Dios, mediadora. Esto es paganismo puro. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2, versículo 5. El ataque era directo y había sido calculado para generar máximo impacto emocional. Mendoza sabía que la devoción mariana era uno de los puntos más sensibles para los católicos presentes, y esperaba que esta acusación pusiera al padre Luis a la defensiva. Sin embargo, el padre Luis no mostró ni un atisbo de incomodidad. Su respuesta fue inmediata y devastadoramente precisa. Pastor, me alegra que cite 1 Timoteo 2, 5, porque ese mismo pasaje va a demostrar exactamente por qué honramos a María como Madre de Dios. Pero antes, déjeme preguntarle, ¿usted cree que Jesús es Dios? Por supuesto que sí, respondió Mendoza, ligeramente desconcertado por la pregunta aparentemente obvia. Excelente. Entonces María es la Madre de Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, María es la Madre de Dios. Es simple lógica bíblica. Y en cuanto a llamarla Reina del Cielo, ¿acaso no conoce usted 1 Reyes 2, versículos 19 y 20? El padre Luis abrió su Biblia con un movimiento fluido y leyó en voz alta. Cuando Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías, el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono e hizo poner un trono para su madre, y ella se sentó a su derecha. El silencio en el auditorio era total. Incluso algunos protestantes presentes comenzaron a tomar notas furiosamente. ¿Ve el patrón bíblico, pastor? En el reino davídico, la madre del rey tenía un lugar especial de honor. Era la Gebirá, la reina madre. Cristo es el rey de reyes, descendiente de David, por lo tanto su madre tiene derecho al título de reina. No es invención católica, es tipología bíblica.
El pastor Mendoza sintió una gota de sudor rodar por su frente. No había esperado este nivel de sofisticación exegética. Sus ataques estaban siendo convertidos sistemáticamente en demostraciones de la profundidad bíblica del catolicismo. Pero eso no responde a la acusación de que María es mediadora, insistió Mendoza, tratando de mantenerse en territorio familiar. ¿Ah, no? Veamos qué dice la Biblia sobre eso, respondió el padre Luis con una sonrisa que transmitía confianza absoluta. En Juan 2, versículos 3 al 5, en las bodas de Caná, María intercede ante Jesús por los necesitados. ¿Y qué hace Jesús? Realiza su primer milagro público precisamente por la intercesión de su madre. La conexión era tan obvia que varios católicos en la audiencia asintieron con comprensión renovada de su propia fe. Pero eso es intercesión, pastor, no mediación. Cristo es el único mediador en el sentido de que solo Él puede salvarnos. Pero la intercesión es diferente. Usted mismo intercede cuando ora por sus feligreses, ¿verdad? ¿Eso lo convierte en mediador de salvación? Por supuesto que no. María intercede, no media la salvación. El pastor Mendoza se encontró nuevamente sin respuesta sólida. Decidió cambiar de táctica y atacar lo que consideraba el punto más vulnerable del catolicismo, la autoridad papal. Bien, dejemos eso de lado. Hablemos del Papa. Los católicos creen que un hombre pecador es infalible, que puede hablar por Dios. Eso es blasfemia. Solo Cristo es perfecto, solo Él puede ser cabeza de la Iglesia. Esta vez Mendoza había elegido un terreno que consideraba más sólido. La doctrina de la infalibilidad papal era complicada de explicar y fácil de malinterpretar. Pero el padre Luis había enfrentado esta objeción miles de veces. Su respuesta fue metodical y demoledora. Pastor, antes de hablar de infalibilidad papal, hablemos de autoridad en general. ¿Usted acepta que debe haber alguna autoridad definitiva para interpretar las Escrituras? La Biblia se interpreta sola, con la ayuda del Espíritu Santo, respondió Mendoza repitiendo la fórmula protestante clásica. Interesante. Entonces, explíqueme por qué existen más de 40,000 denominaciones protestantes diferentes, todas afirmando tener la interpretación correcta bajo la guía del mismo Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo se contradice a sí mismo? La pregunta cortó como un cuchillo. Era el talón de Aquiles del protestantismo, la fragmentación denominacional que resultaba de la interpretación privada. En Hechos 8, versículos 30 y 31, continuó el padre Luis implacablemente, cuando Felipe le pregunta al eunuco etíope si entiende lo que lee en Isaías, ¿qué responde el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Incluso en tiempos apostólicos se reconocía la necesidad de autoridad interpretativa. El pastor Mendoza intentó interrumpir, pero el padre Luis continuó con momentum imparable. Y en cuanto a la autoridad de Pedro, Jesús mismo le dice en Mateo 16, versículos 18 y 19, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos». ¿Llaves de qué, pastor? ¿De un edificio? No, llaves de autoridad. La audiencia estaba completamente absorta. Algunos protestantes presentes comenzaron a mostrar signos de incomodidad, mientras que los católicos se irguieron con orgullo renovado en su fe. Y antes de que me diga que la piedra es la fe de Pedro y no Pedro mismo, continuó el padre Luis anticipándose a la objeción estándar, recuerde que en Juan 1, versículo 42, Jesús mismo le cambia el nombre a Simón y lo llama Cefas, que significa piedra. ¿Por qué le daría un nombre profético si no significara nada? El pastor Mendoza se dio cuenta de que estaba perdiendo el control total de la situación. Sus congregantes presentes lo miraban con expectación, esperando que su líder espiritual pudiera defender sus enseñanzas. La presión era inmensa. Decidió hacer un último intento desesperado, apelando a la emoción más que a la lógica. Padre, todo eso son interpretaciones, pero hay algo que no puede negar. La Iglesia Católica ha cometido errores terribles a lo largo de la historia. Las cruzadas, la Inquisición, los escándalos. ¿Cómo puede una iglesia verdadera hacer tales cosas? Era un golpe bajo, pero efectivo. Varios católicos en la audiencia mostraron expresiones de incomodidad. Era el argumento ad hominem clásico. Cuando no puedes atacar la doctrina, ataca la institución. Pero el padre Luis había enfrentado esta acusación incontables veces y tenía una respuesta que siempre dejaba a sus oponentes sin palabras. Pastor, me alegra que mencione los errores humanos en la historia de la Iglesia, porque eso me permite demostrar exactamente por qué el catolicismo es verdadero. La respuesta tomó por sorpresa no solo a Mendoza, sino a toda la audiencia. ¿Cómo podían los errores demostrar la verdad del catolicismo?
Jesús mismo nos advirtió que habría lobos vestidos de oveja, que habría escándalos, que algunos de sus seguidores lo traicionarían. En Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica que el bien y el mal crecerán juntos hasta el fin de los tiempos. El argumento era brillante en su simplicidad. El padre Luis estaba convirtiendo una acusación contra la Iglesia en una confirmación de su autenticidad. Si la Iglesia católica fuera una invención humana, pastor, ¿cómo explica que haya sobrevivido 2000 años a pesar de todos estos escándalos? Cualquier institución puramente humana habría colapsado hace siglos. Pero aquí estamos, porque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. Además, continuó el padre Luis, los errores de algunos católicos no invalidan la verdad del catolicismo, así como los errores de algunos protestantes no invalidan sus creencias sinceras. Judas traicionó a Jesús, pero eso no hizo falso el cristianismo. El pastor Mendoza se encontró completamente desarmado. Cada una de sus acusaciones había sido no solo refutada, sino convertida en una demostración de la solidez católica. Sus argumentos más poderosos habían sido neutralizados con una combinación de conocimiento bíblico, lógica y contexto histórico. La audiencia podía sentir que el debate había llegado a un punto de inflexión. El pastor que había llegado con tanta confianza para exponer las herejías católicas, se encontraba ahora sin respuestas convincentes, mientras que el padre Luis parecía tener una respuesta bíblica sólida para cada objeción. Pero Mendoza no estaba dispuesto a admitir la derrota pública. En un acto de desesperación decidió jugar su última carta, apelar directamente a los católicos presentes para que abandonaran su fe. Hermanos católicos que me escuchan, dijo Mendoza dirigiéndose directamente a la audiencia en lugar de al padre Luis. No se dejen engañar por interpretaciones sofisticadas. Lean la Biblia por ustedes mismos. Encuentren una iglesia que predique solo la palabra de Dios, sin tradiciones humanas. Su salvación eterna está en juego. Era una maniobra desesperada pero peligrosa. Mendoza había abandonado el debate teológico y había optado por el proselitismo directo, tratando de convertir la conferencia en una cruzada evangelística. El padre Luis permaneció en silencio por unos segundos, permitiendo que las palabras de Mendoza resonaran en el auditorio. Luego, con una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación de su oponente, dio una respuesta que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Pastor Mendoza, me parece interesante que nos invite a leer la Biblia por nosotros mismos, cuando toda su argumentación se ha basado en interpretaciones que usted aprendió de otros. ¿De dónde sacó usted la idea de que la Biblia se interpreta sola? ¿No la aprendió de Lutero, que vivió 1500 años después de Cristo? La pregunta era devastadora. Expuso la contradicción fundamental en la posición protestante, rechazar la tradición católica mientras aceptaban ciegamente la tradición protestante. Y hablando de leer la Biblia, continuó el padre Luis, déjeme recordarle que fueron los monjes católicos quienes preservaron y copiaron las escrituras durante más de 1000 años antes de que existiera el primer protestante. La Biblia que usted tiene en sus manos fue canonizada por la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV. El golpe final estaba llegando. El pastor Mendoza se dio cuenta de que había cometido un error táctico fatal al desafiar públicamente a un oponente tan preparado. Así que cuando nos dice que leamos la Biblia por nosotros mismos, nos está pidiendo que usemos un libro que debemos a la tradición católica para rechazar la tradición católica. ¿No ve la contradicción lógica en eso? El silencio en el auditorio era ensordecedor. El pastor Mendoza había quedado completamente expuesto, no solo como un oponente derrotado, sino como alguien cuyas propias creencias se basaban en contradicciones fundamentales que nunca había examinado críticamente. Las manecillas del reloj se acercaban a las 10 de la mañana. Lo que había comenzado como una conferencia rutinaria se había convertido en una demostración magistral de apologética católica que estaba siendo presenciada por cientos de personas y que, sin duda, sería comentada durante años en los círculos religiosos de Caracas. Pero el drama aún no había terminado. El pastor Mendoza, humillado pero no completamente derrotado, estaba preparando un último ataque desesperado que llevaría la confrontación a un nivel completamente diferente. Durante los siguientes minutos, el pastor Mendoza permaneció en silencio, visiblemente agitado mientras procesaba la magnitud de su derrota intelectual. Sus feligreses presentes lo observaban con una mezcla de preocupación y desconcierto. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, claramente impactados por los argumentos que acababan de escuchar.
En la 10ª fila, una mujer de mediana edad llamada Carmen Rodríguez, miembro de la congregación de Mendoza desde hacía 3 años, se encontraba en un estado de profunda confusión. Había sido católica durante 45 años antes de convertirse al protestantismo después de la muerte de su esposo, buscando consuelo en las promesas de prosperidad y sanación que predicaba el pastor Mendoza. Pero ahora, escuchando las respuestas bíblicas del padre Luis, comenzaba a cuestionar las razones por las que había abandonado la fe de su infancia. Las interpretaciones que le habían parecido tan convincentes en la iglesia de Mendoza, ahora se revelaban como simplificaciones o distorsiones de textos que, en su contexto completo, apoyaban las prácticas católicas. El padre Luis observó la dinámica que se desarrollaba en el auditorio. Su experiencia le había enseñado a leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal de su audiencia. Podía ver que muchos protestantes presentes estaban experimentando una crisis de fe en tiempo real, mientras que los católicos se sentían fortalecidos y validados en sus creencias. Era un momento delicado. El objetivo de la apologética católica no era humillar a los opositores, sino iluminar la verdad con caridad. El padre Luis decidió extender una rama de olivo, esperando que el pastor Mendoza pudiera aceptar el diálogo en términos más constructivos. Pastor Mendoza, dijo el padre Luis con voz suave pero audible para toda la audiencia, quiero agradecerle por sus preguntas. Han sido una oportunidad excelente para aclarar malentendidos comunes sobre la fe católica. Espero que pueda ver que nuestras diferencias, aunque reales, no son irreconciliables cuando examinamos las Escrituras con honestidad y buena voluntad. La oferta de paz del padre Luis era genuina, pero también estratégica. Estaba dando al pastor Mendoza una oportunidad de retirarse con dignidad, evitando una humillación total que podría ser contraproducente para el verdadero objetivo de la apologética, acercar a las personas a la verdad. Sin embargo, el orgullo herido de Mendoza no le permitía aceptar esta salida elegante. Su reputación como líder espiritual estaba en juego frente a sus propios feligreses, y la idea de ser visto como derrotado por un sacerdote católico le resultaba insoportable. No, padre, respondió Mendoza con voz temblorosa pero determinada. No voy a permitir que esta audiencia se vaya engañada por interpretaciones sofisticadas que ocultan la verdad simple del Evangelio. El tono de Mendoza había cambiado notablemente. Ya no era el predicador confiado que había iniciado el intercambio, sino un hombre desesperado que sentía que su mundo teológico se desmoronaba ante sus ojos. Ustedes los católicos han complicado la salvación, continuó Mendoza, ahora hablando más a la audiencia que al padre Luis. Han añadido obras, sacramentos, penitencias, cuando la Biblia claramente dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Era el último bastión teológico del protestantismo, la doctrina de la salvación solo por fe. Mendoza había guardado este argumento como su as bajo la manga, esperando que fuera suficiente para recuperar terreno perdido. Pero el padre Luis había anticipado exactamente esta táctica. La doctrina de la justificación había sido el punto central de la Reforma protestante, y cualquier apologista católico serio tenía que estar preparado para defenderla con precisión absoluta. Pastor, me alegra que cite Efesios 2, porque ese pasaje va a demostrar exactamente por qué la doctrina católica de la salvación es la correcta, respondió el padre Luis con una confianza que sorprendió incluso a algunos católicos presentes. Pero antes de analizar Efesios, déjeme preguntarle, ¿usted cree que una persona puede perder la salvación después de haber tenido fe? Era una pregunta trampa brillante. Si Mendoza respondía que sí, estaría admitiendo que las obras, o la falta de ellas, pueden afectar la salvación. Si respondía que no, estaría defendiendo la perseverancia incondicional de los santos, una doctrina que llevaba a conclusiones moralmente problemáticas. Mendoza vaciló. Su tradición bautista enseñaba que una vez salvo, siempre salvo, pero también enfatizaba la importancia de vivir una vida cristiana. Era una tensión que nunca había resuelto completamente. Una vez que alguien acepta genuinamente a Cristo, está salvo para siempre, respondió finalmente, eligiendo la línea doctrinalmente más segura de su tradición. Interesante, replicó el padre Luis. Entonces, según su teología, una persona puede aceptar a Cristo a los 18 años, vivir los siguientes 50 años como un asesino, violador y ladrón, y aún así ir al cielo porque tuvo fe una vez. ¿Es eso lo que usted realmente cree? La pregunta expuso la consecuencia lógica absurda de la doctrina de Mendoza. Varios protestantes en la audiencia se removieron incómodamente en sus asientos.
Bueno, una fe genuina produce obras, trató de matizar Mendoza, pero había caído exactamente en la trampa que el padre Luis había preparado. Exactamente. Una fe genuina produce obras. Usted acaba de admitir que las obras son evidencia necesaria de la verdadera fe. Entonces, las obras sí importan para la salvación, no como causa, sino como efecto necesario. El padre Luis había logrado que Mendoza contradijera su propia posición en menos de 2 minutos. Pero no se detuvo ahí. Ahora analicemos Efesios 2 completo, no solo los versículos que usted citó. El versículo 10 dice: «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». ¿Ve? Pablo conecta directamente la salvación con las buenas obras que Dios espera de nosotros. La exégesis era impecable. El padre Luis estaba demostrando que incluso el pasaje favorito de los protestantes, cuando se lee en contexto completo, apoyaba la enseñanza católica sobre la necesidad de las obras, y en Santiago 2, versículos 14 al 26, continuó implacablemente. El hermano del Señor es aún más explícito. La fe sin obras es muerta. Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac. Rahab fue justificada por obras cuando ayudó a los espías. ¿Acaso Santiago está contradiciendo a Pablo? Era la pregunta que atormentaba a los teólogos protestantes desde hacía 500 años. ¿Cómo reconciliar Pablo y Santiago? La respuesta católica era simple. No había contradicción cuando se entendía correctamente. La respuesta es que Pablo habla de las obras de la ley mosaica, que no pueden salvarnos. Santiago habla de las obras de amor que fluyen de la fe viva. Son 2 tipos diferentes de obras. Los católicos nunca hemos enseñado que podemos ganar la salvación, pero sí enseñamos que debemos cooperar con la gracia de Dios. El pastor Mendoza se encontró nuevamente sin respuesta. Su comprensión de la soteriología católica había sido gravemente distorsionada por años de propaganda anticatólica y ahora se enfrentaba a una explicación coherente que resolvía aparentes contradicciones bíblicas. Desesperado, Mendoza decidió apelar a la autoridad de los reformadores protestantes, esperando que el prestigio histórico de estas figuras pudiera salvar su posición. Pero Martín Lutero, Juan Calvino, todos los grandes reformadores reconocieron que la Iglesia católica había corrompido el Evangelio. ¿Acaso todos estos hombres de Dios estaban equivocados? Era un argumento débil, basado en la autoridad humana más que en las Escrituras, pero Mendoza no tenía más opciones. El padre Luis sonrió ligeramente. Esta objeción le daba la oportunidad perfecta para una lección de historia que pocos protestantes conocían. Pastor, es interesante que mencione a Lutero, porque Lutero mismo nunca negó la necesidad de las buenas obras. En su comentario sobre Gálatas escribió: «Es verdad que solo la fe justifica, pero una fe que no produzca buenas obras es una fe falsa». Eso suena muy católico, ¿no le parece? La cita era exacta, y Mendoza lo sabía. Había estudiado suficiente historia de la Reforma para reconocer que los reformadores originales tenían posiciones más matizadas de lo que las denominaciones modernas enseñaban. Y en cuanto a Calvino, continuó el padre Luis, él enseñaba la perseverancia de los santos, lo que significa que los verdaderamente elegidos perseverarán en buenas obras hasta el final. Nuevamente, las obras como evidencia necesaria de salvación. El argumento de autoridad de Mendoza se había vuelto contra él. Los mismos reformadores que citaba apoyaban la necesidad de las obras, aunque con diferentes matices teológicos. Pero hay algo más importante que la autoridad de Lutero o Calvino, dijo el padre Luis, elevando la voz para el punto culminante de su argumento. ¿En qué versículo bíblico encuentra usted la doctrina de solo la fe? Y no me cite Santiago 2:16, porque ahí dice no solo por fe. Era el golpe de gracia. La doctrina central del protestantismo, sola fide, no aparecía explícitamente en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, la única vez que las palabras solo y fe aparecían juntas en la Biblia era en Santiago, negando la doctrina protestante. El pastor Mendoza se quedó completamente mudo. No había respuesta posible a esta observación devastadora. Su doctrina central no tenía base bíblica explícita, mientras que la enseñanza católica sobre fe y obras tenía múltiples apoyos escriturales. La audiencia podía sentir que habían presenciado algo extraordinario. No solo un debate teológico, sino una demostración magistral de cómo el conocimiento profundo de las Escrituras podía defender coherentemente la fe católica contra cualquier objeción protestante. Algunos de los feligreses de Mendoza comenzaron a abandonar silenciosamente el auditorio, claramente perturbados por lo que habían escuchado.
Otros permanecían en sus asientos, pero era evidente que estaban procesando información que desafiaba todo lo que creían saber sobre el catolicismo. Carmen Rodríguez, la ex católica convertida al protestantismo, tenía lágrimas en los ojos. Las respuestas del padre Luis habían tocado algo profundo en su corazón, un reconocimiento de que tal vez había cometido un error al abandonar la iglesia de su infancia. El pastor Mendoza, por su parte, se encontraba en un estado de shock intelectual y emocional. Toda su identidad como líder espiritual se basaba en la premisa de que el catolicismo era una falsa religión llena de errores doctrinales. Pero cada uno de sus ataques había sido no solo refutado, sino convertido en una demostración de la coherencia bíblica católica. Era una experiencia devastadora para un hombre que había dedicado su vida adulta a rescatar católicos de lo que él consideraba una falsa iglesia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de que todo su ministerio había estado basado en malentendidos y distorsiones. El reloj del auditorio marcaba las 10:15. En apenas 1 hora y 15 minutos, una conferencia rutinaria había evolucionado hacia uno de los debates apologéticos más completos y decisivos que muchos de los presentes habían presenciado jamás. Pero el drama no había terminado. El pastor Mendoza, enfrentado a la destrucción total de su sistema de creencias, estaba a punto de tomar una decisión que sorprendería a todos los presentes y cambiaría el curso de su vida para siempre. Los minutos que siguieron fueron de un silencio tenso y expectante. El pastor Mendoza permanecía de pie en su lugar, con el rostro visiblemente perturbado, mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de experimentar. No era simplemente que hubiera perdido un debate. Era que los fundamentos mismos de su ministerio y sus convicciones más profundas habían sido cuestionados de manera irrefutable. En las primeras filas, varios miembros prominentes de su congregación intercambiaban miradas nerviosas. Entre ellos se encontraba María Elena Castillo, coordinadora del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Palabra de Vida, quien había sido una de las más entusiastas promotoras del enfrentamiento con el padre Luis. Durante semanas había estado animando al pastor Mendoza a desafiar públicamente al sacerdote católico, convencida de que sería una oportunidad perfecta para demostrar la superioridad de su fe evangélica. Ahora, sin embargo, María Elena se encontraba en un estado de profunda confusión. Las respuestas del padre Luis no habían sido las evasivas típicas que ella esperaba de un sacerdote católico. En lugar de eso, había presenciado una demostración de conocimiento bíblico que superaba ampliamente cualquier cosa que hubiera escuchado en su propia iglesia. También estaba presente Carlos Méndez, diácono de la congregación y hombre de negocios exitoso, quien había contribuido significativamente a la construcción del nuevo templo de la iglesia Palabra de Vida. Carlos había llegado esa mañana con la expectativa de ver al pastor Mendoza destruir los argumentos católicos, como había prometido durante varios domingos desde el púlpito. En cambio, Carlos se encontraba cuestionando por primera vez en años las enseñanzas que había aceptado sin mayor análisis. Las explicaciones del padre Luis sobre la autoridad papal, la intercesión de los santos y la relación entre fe y obras habían sido tan coherentes y bien fundamentadas que resultaba imposible descartarlas como meras tradiciones humanas. El padre Luis, por su parte, observaba cuidadosamente la dinámica que se desarrollaba en el auditorio. Su experiencia en apologética le había enseñado que estos momentos de crisis intelectual eran extremadamente delicados. Podían resultar en conversiones genuinas hacia la verdad católica, pero también podían generar reacciones defensivas que endurecieran aún más las posiciones anticatólicas. Decidió romper el silencio con una invitación pastoral que pudiera abrir corazones en lugar de cerrarlos. Hermanos protestantes que nos acompañan, dijo el padre Luis con voz suave pero que llegaba claramente a toda la audiencia. Quiero que sepan que no los veo como enemigos, sino como hermanos separados que comparten con nosotros el amor por Cristo y las Sagradas Escrituras. Nuestras diferencias son reales, pero no insurmontables cuando las abordamos con honestidad y caridad cristiana. Las palabras del padre Luis tuvieron un efecto inmediato en varios de los protestantes presentes. En lugar del triunfalismo que podría haber esperado después de una victoria tan clara en el debate, encontraron una actitud genuinamente pastoral que contrastaba marcadamente con la retórica combativa que estaban acostumbrados a escuchar sobre los católicos. Durante estos últimos minutos hemos examinado las Escrituras juntos, continuó el padre Luis. Hemos visto que muchas de las objeciones contra el catolicismo se basan en malentendidos o en interpretaciones parciales de los textos bíblicos. No les pido que cambien sus creencias inmediatamente, pero sí les pido que estudien estos temas con mente abierta y corazón sincero. Carmen Rodríguez, la ex católica que se había convertido al protestantismo tras la muerte de su esposo, sintió que estas palabras se dirigían directamente a ella.
Durante los últimos 3 años había encontrado consuelo en las promesas de prosperidad y sanación que predicaba el pastor Mendoza, pero siempre había mantenido una nostalgia secreta por la riqueza litúrgica y la profundidad teológica del catolicismo. Ahora, escuchando las explicaciones del padre Luis, se daba cuenta de que tal vez había abandonado la verdad en busca de consuelo emocional. Las respuestas bíblicas que acababa de escuchar sobre la intercesión de María y de los santos resonaban profundamente con su experiencia espiritual anterior como católica. El pastor Mendoza finalmente rompió su silencio, pero su voz había perdido toda la confianza y autoridad que había mostrado al inicio del encuentro. «Padre», dijo con voz apenas audible, obligando a la audiencia a inclinarse hacia adelante para escucharlo. «Debo admitir que sus respuestas han sido más sólidas de lo que esperaba». Era una admisión extraordinaria. Un pastor protestante reconociendo públicamente la solidez de los argumentos católicos era prácticamente inaudito en los círculos evangélicos de Caracas. Durante años he predicado contra el catolicismo basándome en lo que me enseñaron en el seminario y en los libros de apologética protestante que he leído. Pero hoy me doy cuenta de que muchas de esas enseñanzas pueden haber sido incompletas. El auditorio estaba en completo silencio. Incluso el personal técnico que manejaba el sonido y la iluminación había dejado de moverse, absortos en el drama humano que se desarrollaba ante sus ojos. «No puedo decir que me he convencido inmediatamente de todo lo que usted ha dicho», continuó Mendoza, «pero sí debo reconocer que ha presentado argumentos que merecen consideración seria, argumentos que, honestamente, no sabía que existían». El padre Luis asintió comprensivamente. Había visto esta reacción antes en otros debates, aunque rara vez de manera tan pública y dramática. «Pastor Mendoza, le agradezco su honestidad. Reconocer que podemos estar equivocados es el primer paso hacia la verdad. Le aseguro que mi puerta está siempre abierta si desea continuar esta conversación en privado». La oferta del padre Luis era genuina y pastoral. No buscaba una conversión pública espectacular, sino un diálogo auténtico que pudiera llevar a la verdad. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió incluso al experimentado apologista católico. Carmen Rodríguez se puso de pie lentamente desde su asiento en la 10ª fila. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue clara y decidida cuando habló. «Padre Luis», dijo, «yo era católica durante 45 años. Hace 3 años, después de la muerte de mi esposo, me uní a la iglesia del pastor Mendoza buscando consuelo. Pero escuchándolo hoy, me doy cuenta de que nunca debí haber abandonado mi fe católica». El impacto de esta declaración fue inmediato y dramático. Varios protestantes presentes se removieron incómodamente en sus asientos, mientras que los católicos observaban con una mezcla de sorpresa y emoción. «Durante estos 3 años he sentido un vacío espiritual que las promesas de prosperidad no pudieron llenar», continuó Carmen con voz cada vez más firme. «Extrañaba la Eucaristía, extrañaba la confesión, extrañaba la riqueza de la tradición católica. Hoy entiendo que esa nostalgia era el Espíritu Santo llamándome de vuelta a casa». La declaración pública de Carmen abrió las compuertas emocionales del auditorio. Otros 3 excatólicos presentes en la audiencia también se pusieron de pie, uno tras otro, para expresar sentimientos similares. Miguel Fernández, un ingeniero de 38 años que se había hecho protestante 5 años atrás, habló con voz temblorosa. «Yo también era católico. Me uní a una iglesia evangélica porque me dijeron que los católicos adoran imágenes y que el Papa era el anticristo. Pero hoy he visto que esas acusaciones no tienen fundamento bíblico. La situación se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los presentes había anticipado. Lo que había comenzado como un debate teológico se estaba transformando en un momento de conversión masiva y reconversión que sería recordado en la historia religiosa de Caracas. El pastor Mendoza observaba con horror creciente cómo algunos de sus propios feligreses expresaban dudas públicas sobre las enseñanzas que él les había dado durante años. Su autoridad como líder espiritual se desmoronaba ante sus ojos, pero lo peor estaba por venir. María Elena Castillo, la coordinadora del Ministerio de Mujeres que había sido una de las más fervientes promotoras del enfrentamiento con el padre Luis, se puso de pie con expresión de profunda turbación. «Pastor Mendoza», dijo con voz que temblaba por la emoción, «usted nos ha enseñado durante años que los católicos no son verdaderos cristianos. Pero después de escuchar al padre Luis, debo preguntarme, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a hermanos que conocen las Escrituras mejor que nosotros?» Era una rebelión abierta dentro de su propia congregación. El pastor Mendoza se encontraba no solo derrotado intelectualmente, sino enfrentando una crisis de liderazgo que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante años.
En un acto de desesperación final, Mendoza decidió apelar a la lealtad personal de sus seguidores más que a argumentos teológicos. «Hermanos de mi congregación», dijo elevando la voz por primera vez en varios minutos, «no se dejen llevar por emociones momentáneas. Recuerden todo lo que hemos vivido juntos, los milagros que hemos visto, las bendiciones que hemos recibido. ¿Van a abandonar todo eso por argumentos sofisticados?». Era un llamado emocional desesperado. Pero había llegado demasiado tarde. El daño intelectual ya estaba hecho, y sus feligreses habían visto que sus enseñanzas anticatólicas no resistían el escrutinio bíblico serio. Carlos Méndez, el diácono y hombre de negocios, se puso de pie con expresión grave. «Pastor, con todo respeto, usted nos pidió que viniéramos aquí para ver cómo refutaba los errores católicos. En lugar de eso, hemos visto que muchas de nuestras propias enseñanzas no tienen base bíblica sólida. Como líderes de la Iglesia, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, aunque sea incómoda». La declaración de Carlos fue devastadora porque venía de uno de los pilares financieros y espirituales de la congregación. Si los líderes laicos comenzaban a cuestionar públicamente las enseñanzas pastorales, la autoridad de Mendoza quedaría completamente erosionada. El padre Luis observaba estos desarrollos con una mezcla de compasión y preocupación. No había buscado crear una crisis en la congregación protestante, sino simplemente defender la verdad católica. Pero la lógica inexorable de los argumentos bíblicos había llevado la situación mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado. Decidió intervenir para calmar los ánimos y ofrecer un camino constructivo hacia adelante. «Hermanos», dijo el padre Luis con autoridad pastoral, «entiendo que las emociones están muy altas en este momento. Los invito a todos, católicos y protestantes, a que tomemos un momento para reflexionar en oración sobre lo que hemos escuchado hoy. La verdad no teme al escrutinio», continuó. «Si alguno de ustedes desea estudiar más profundamente estos temas, mi parroquia ofrece clases de apologética católica todos los miércoles por la noche. Están todos invitados, sin presión, simplemente para continuar el diálogo que hemos comenzado hoy». La invitación del padre Luis era pastoralmente sabia. Ofrecía un espacio seguro para que quienes estuvieran cuestionando sus creencias pudieran explorar más profundamente las respuestas católicas sin la presión del momento emocional actual. Pero el pastor Mendoza interpretó esta invitación como un intento de robar sus ovejas. En un arrebato final de desesperación y orgullo herido, cometió el error más grave de toda la mañana. «No», gritó Mendoza con voz que resonó por todo el auditorio. «No voy a permitir que este seductor venga a robar las almas que Dios me ha confiado». El insulto directo cayó como una bomba en el auditorio. El contraste no podría haber sido más marcado. El padre Luis había mantenido un tono respetuoso y pastoral durante toda la confrontación, mientras que Mendoza ahora recurría a ataques personales y lenguaje ofensivo. «Ustedes son católicos ignorantes que no conocen la palabra de Dios», continuó Mendoza dirigiéndose a su propia congregación, completamente fuera de control. «Se están dejando engañar por interpretaciones diabólicas». El arrebato de Mendoza tuvo exactamente el efecto opuesto al que buscaba. En lugar de intimidar a sus feligreses para que volvieran a la línea, su comportamiento irracional y sus insultos simplemente confirmaron que había perdido tanto el debate intelectual como el control emocional. Carmen Rodríguez fue la primera en reaccionar. Se dirigió directamente hacia el pastor Mendoza con expresión de profunda decepción. «Pastor, durante 3 años lo he respetado como mi líder espiritual», dijo con voz firme pero dolida. «Pero hoy lo he visto humillado intelectualmente, y ahora lo veo recurriendo a insultos cuando no tiene argumentos. Esto no es comportamiento cristiano. Renuncio formalmente a la congregación Palabra de Vida», declaró Carmen, generando un murmullo de shock en todo el auditorio. «Y pido perdón públicamente al padre Luis por haber abandonado la Iglesia Católica sin estudiar seriamente las razones». La renuncia pública de Carmen desató una reacción en cadena. Uno tras otro, varios miembros de la congregación de Mendoza comenzaron a expresar su intención de abandonar la iglesia para explorar el regreso al catolicismo. El pastor Mendoza se encontraba presenciando la desintegración completa de su ministerio en tiempo real, frente a cientos de testigos. Era una humillación total que superaba sus peores pesadillas. En un último acto de desesperación absoluta, Mendoza decidió hacer algo que cambiaría irrevocablemente el curso de los eventos. Desafió al padre Luis a un debate formal público, transmitido en vivo, donde él traería refuerzos en la forma de otros pastores especializados en apologética anticatólica. «Esto no termina aquí», gritó Mendoza apuntando al padre Luis con dedo acusador. «Lo desafío a un debate formal, en vivo, donde traeré pastores que realmente conocen las Escrituras». El desafío público había sido lanzado.
El pastor Mendoza, en su desesperación, había escalado la confrontación a un nivel que no había anticipado. No se daba cuenta de que acababa de cometer el error más grave posible: desafiar a uno de los apologistas católicos más preparados de Latinoamérica a un debate formal donde tendría tiempo para prepararse exhaustivamente. El padre Luis permaneció en silencio por varios segundos, considerando cuidadosamente su respuesta. El reloj del auditorio marcaba las 10:30. En apenas 1 hora y media, una conferencia rutinaria se había convertido en un evento que sería recordado durante décadas en la historia religiosa de Venezuela. La respuesta del padre Luis al desafío determinaría si esta confrontación había llegado a su fin, o si, por el contrario, estaba a punto de escalar hacia algo aún más dramático e irreversible. El padre Luis observó al pastor Mendoza durante unos segundos que parecieron eternos. El desafío público había sido lanzado ante 800 personas y la respuesta determinaría el curso inmediato de los acontecimientos. «Pastor Mendoza», dijo finalmente el padre Luis con voz serena pero firme, «acepto su desafío». La respuesta cayó como un rayo en el auditorio. Varios protestantes intercambiaron miradas nerviosas, mientras que los católicos presentes no pudieron ocultar su satisfacción ante la perspectiva de ver a su defensor en un escenario aún más formal. «Pero propongo que sea ahora mismo», continuó el padre Luis, sorprendiendo a todos. «¿Para qué esperar? Usted ha traído sus acusaciones, yo he dado mis respuestas. Si tiene más argumentos, presentémoslos ahora». El pastor Mendoza palideció visiblemente. No había esperado que el padre Luis aceptara un debate inmediato. Su estrategia había sido ganar tiempo para reagruparse, estudiar las respuestas que había escuchado y traer refuerzos especializados. «Yo necesito tiempo para preparar», balbuceó Mendoza, pero fue interrumpido por Carlos Méndez, su propio diácono. «Pastor, usted nos ha dicho durante meses que conoce la Biblia mejor que cualquier católico», dijo Carlos con tono desafiante. «Si eso es verdad, ¿por qué necesita prepararse más?». La pregunta de su propio diácono fue devastadora. Mendoza se encontraba atrapado por sus propias declaraciones anteriores de superioridad bíblica. El padre Luis aprovechó el momento para sellar la trampa dialéctica. «Pastor, le propongo lo siguiente. Usted elige el tema que más le convenga, cualquier doctrina católica que considere más fácil de refutar. Tendrá 10 minutos para presentar su caso. Yo tendré 10 minutos para responder. Después, intercambio libre hasta que uno de los dos no pueda continuar». Era una oferta imposible de rechazar sin admitir derrota total. El pastor Mendoza se encontraba acorralado por la lógica de su propio desafío. «Está bien», dijo Mendoza con voz temblorosa, tratando de recuperar algo de dignidad. «Hablemos del purgatorio, esa doctrina diabólica que inventaron los católicos para asustar a la gente y sacarle dinero». La elección del tema reveló la desesperación de Mendoza. El purgatorio era una de las doctrinas católicas más difíciles de explicar, pero también una que requería conocimiento profundo de la teología para atacar efectivamente. «Excelente elección», respondió el padre Luis sin mostrar ni una pizca de preocupación. «Proceda con su argumentación». El pastor Mendoza respiró profundamente, tratando de recuperar la confianza que había mostrado al inicio de la mañana. «La doctrina del purgatorio no aparece en ninguna parte de la Biblia», comenzó Mendoza con voz más firme. «Es una invención medieval para controlar a los fieles a través del miedo. Hebreos 9:27 dice claramente: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. No hay segunda oportunidad después de la muerte». Era un argumento estándar anticatólico, pero Mendoza lo había presentado con más coherencia de la que había mostrado en intercambios anteriores. 2 Corintios 5:8 dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, continuó. «No hay estado intermedio. O vas al cielo o vas al infierno. El purgatorio es una mentira que permite a los sacerdotes cobrar por misas y oraciones». Mendoza había usado sus 10 minutos para presentar las objeciones protestantes clásicas de manera competente. Por primera vez en toda la mañana, algunos católicos presentes mostraron signos de incomodidad. Pero el padre Luis había enfrentado estas objeciones miles de veces. Su respuesta fue metodical y devastadora. «Pastor, me alegra que cite Hebreos 9:27, porque ese versículo va a demostrar exactamente por qué el purgatorio es bíblico», comenzó el padre Luis con la confianza de quien dominaba completamente el tema. El versículo habla del juicio después de la muerte, pero no especifica que ese juicio sea instantáneo o que no incluya purificación. En 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, Pablo describe exactamente el proceso del purgatorio. El padre Luis abrió su Biblia y leyó lentamente.
Si alguno construye sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La lectura continuó. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso los protestantes más preparados reconocían que este pasaje era extremadamente difícil de explicar sin algún concepto de purificación post-mortem. ¿Ve, pastor? Pablo describe personas que se salvan, pero como por fuego. No van directamente al cielo porque tienen obras imperfectas que deben ser purificadas. No van al infierno porque tienen el fundamento que es Cristo. Van a un estado intermedio de purificación. Eso es exactamente el purgatorio. El argumento era irrefutable en su lógica bíblica. El pastor Mendoza trató de responder, pero su voz había perdido toda convicción. Pero ese pasaje habla del juicio de las obras, no de un lugar, murmuró débilmente. ¿Un lugar? ¿Quién habló de lugar?, replicó el padre Luis inmediatamente. El purgatorio no es necesariamente un lugar. Es un estado de purificación, y en cuanto a no tener segunda oportunidad, usted está confundiendo purificación con condenación. Las personas en purgatorio ya están salvadas, pastor. No es segunda oportunidad, es perfección de la salvación que ya poseen. En Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el cielo. Si morimos con pecados veniales o apegos terrenales, ¿cómo entramos al cielo sin purificación? Era el golpe final. El pastor Mendoza no tenía respuesta para la lógica implacable de los textos bíblicos que apoyaban la doctrina católica. Y en cuanto a 2 Corintios 5:8, continuó el padre Luis sin piedad, Pablo está hablando de su deseo personal de estar con Cristo, no estableciendo una doctrina sobre el estado inmediato después de la muerte. La refutación había sido total y definitiva. En menos de 10 minutos, el padre Luis había convertido la objeción más fuerte de Mendoza en una demostración de la solidez bíblica del purgatorio. El pastor Mendoza se desplomó visiblemente. No había más argumentos, no había más estrategias. Había sido derrotado completamente en el tema que él mismo había elegido como el más favorable para su posición. Carmen Rodríguez se acercó al micrófono que había en el pasillo central del auditorio. Padre Luis, dijo con voz clara, ¿podría usted recibirme de vuelta en la Iglesia Católica? Quiero confesarme y volver a comulgar. La petición pública desató una reacción emocional inmediata. Otros 5 excatólicos presentes se pusieron de pie para hacer la misma solicitud. El padre Luis sonrió con genuina alegría pastoral. Por supuesto, hermana Carmen. Y todos ustedes que deseen retornar a casa son bienvenidos. Después de esta conferencia estaré disponible para quien desee hablar conmigo. María Elena Castillo, la coordinadora del Ministerio de Mujeres de la Iglesia de Mendoza, se acercó también al micrófono. Padre, yo nunca fui católica, pero después de escuchar sus explicaciones bíblicas, quiero conocer más sobre la fe católica. ¿Podría instruirme? Era el colapso final de la congregación protestante. Sus propios líderes laicos estaban pidiendo instrucción católica públicamente. El pastor Mendoza, enfrentado a la desintegración total de su ministerio, tomó una decisión que sorprendió incluso al padre Luis. Yo también, dijo con voz apenas audible, quiero conocer más sobre estas enseñanzas. El auditorio estalló en murmullos de asombro. El pastor que había llegado para exponer las herejías católicas ahora pedía instrucción en la fe que había atacado. Pastor Mendoza, respondió el padre Luis con compasión genuina, mi puerta está abierta para usted. La verdad no es enemiga de nadie, y todos somos buscadores sinceros de Cristo. El reloj marcaba las 11 de la mañana. En exactamente 2 horas, una conferencia rutinaria se había convertido en uno de los eventos más dramáticos en la historia religiosa reciente de Caracas. El padre Luis cerró su Biblia y se dirigió a toda la audiencia por última vez. Hermanos católicos y protestantes, hemos visto hoy que cuando examinamos las Escrituras con honestidad y buena voluntad, la verdad siempre prevalece. Los invito a todos a continuar estudiando, orando y buscando la verdad con corazones abiertos. La unidad cristiana que Cristo quiere no se basa en minimizar nuestras diferencias, sino en encontrar la verdad que trasciende nuestras divisiones humanas. Las palabras finales del padre Luis resonaron en un auditorio transformado. Lo que había comenzado como una confrontación se había convertido en un momento de conversión y reconciliación. El pastor Mendoza permaneció en su lugar mientras la multitud comenzaba a dispersarse.
Muchos se acercaron al padre Luis para hacer preguntas adicionales o solicitar material de estudio. Otros, principalmente católicos, se acercaron para agradecer la defensa magistral de su fe. Carmen Rodríguez fue la primera en la fila para hablar con el padre Luis. Detrás de ella se formó una línea de más de 50 personas, la mayoría ex-católicos convertidos al protestantismo que ahora buscaban el camino de regreso a casa. El pastor Mendoza observó esta escena con una mezcla de dolor y extraña paz. Su mundo teológico había colapsado completamente, pero por primera vez en años se sentía libre de las contradicciones intelectuales que había estado suprimiendo. Se acercó lentamente al padre Luis, quien estaba atendiendo personalmente a cada persona que se le acercaba. «Padre», dijo Mendoza cuando finalmente llegó su turno, «¿podríamos hablar en privado?» «Por supuesto, pastor. ¿Qué le parece si almorzamos juntos y continuamos esta conversación?» La invitación del padre Luis fue el acto final de magnanimidad en una mañana llena de momentos extraordinarios. Mientras salían juntos del auditorio, seguidos por un grupo de antiguos feligreses de Mendoza que ahora buscaban instrucción católica, el sol caraqueño del mediodía brillaba intensamente sobre una ciudad donde la verdad había prevalecido sobre el prejuicio y donde el diálogo había triunfado sobre la confrontación. El centro de convenciones Santa Mónica volvía gradualmente a su silencio habitual, pero las palabras pronunciadas esa mañana continuarían resonando en los corazones y mentes de todos los que habían sido testigos de una demostración extraordinaria del poder de la verdad bíblica defendida con caridad cristiana.